Buenas tardes y gracias por estar aquí en esta tarde de martes para hacer la presentación. Hoy queremos hacer la presentación del vídeo Lletra Farida. El año 2018 nos planteamos en ACEC unirnos a todos los eventos o acontecimientos y acciones que conmemoran y van en contra de la violencia de género, que se celebra el 25 de noviembre. El año pasado pues tuvimos a 3 autoras y poetas, una era Eugenia Tusquets, otra era Àngels Gregori, que actualmente es la presidenta del PEN Club de Cataluña, y a Concha García, que es una gran poeta. Y este año teníamos pensado, Lletra Farida, dedicarlo pues también a recuperar la memoria de algunas escritoras, y iba por ese camino, siempre y cuando tuvieran una relación también con la violencia, aunque no fuera explícita y física. Y pues pensábamos, pues lo que os decía, ¿no? Una de esas escritoras que permanecen en el olvido. Cuando Felipe Sérvulo, que es un poeta que pertenece al laberinto de Ariadna, me escribió un correo hablándome de Txelo, hablándome de Elena también, y de una escritora que yo no había oído hablar en mi vida, que era Montse Watkins. Y total, que tuvimos una cita aquí en ACE, que enseguida nos pareció pues realmente la persona idónea para el vídeo de Lletra Farida de 2019. ¿Por qué era la persona idónea? En primer lugar, porque fue una mujer emprendedora, escritora, poeta, editora, traductora del japonés, que vivió en Japón a lo largo prácticamente de 10 o 15 años, ¿no? O quizá más, ya me corregiréis. Y esta mujer se centró sobre todo en la traducción de escritores que estaban un poco al margen del circuito oficial de la literatura japonesa. Y aparte también, como periodista, pues hizo varias crónicas y varios reportajes sobre mujeres que vivían en la marginalidad, mujeres que venían de Sudamérica a trabajar también a Japón y que estaban en ese hilo tan estrecho entre la prostitución y el maltrato y el trabajo explotador. Y esto es lo que más nos llamó la atención. Y luego, así como anécdota, nos dijo Txelo que precisamente un 25 de noviembre de 2000 fue cuando murió también Montse Watkins, o sea que ya nos parecía como una señal, ¿no?, de que tenía que ser ella. Y efectivamente pues empezamos a trabajar en un vídeo, hicimos un guión. Gonzalo Marcus Iglesias es el realizador de este vídeo, tuvo muchísima paciencia con nosotras y te lo agradecemos, Gonzalo. Mucha paciencia. Y se adaptó perfectamente a lo que queríamos mostrar, que era ese lado luchador, combativo, sobre todo de denuncia de Montse Watkins, pero también de una gran creadora y una traductora, bueno, tú después ya nos hablarás, tú también, Txelo, que sacó a la luz muchísima obra que permanecía oculta en Japón. Así que con todo esto y con la ayuda de Pilar Brea, que es la que trabaja en ACE como coordinadora más o menos oficial, y Cristina Guidó, que es la otra persona que también trabaja, pues hemos creado un vídeo, que ahora lo veréis, de unos 4 minutos, que lo lanzaremos seguramente pues, mañana o pasado mañana, saldrá también en público, en revistas literarias, y que en realidad es nuestra contribución como ACE a la lucha contra la violencia de género. Bueno, nosotros desde nuestro campo cultural y literario, evidentemente, no nos vamos a meter en otros berenjenales salvo este. Y Montse Watkins representa muy bien la esencia de una mujer que probablemente también, desde ese punto de vista periodístico, también estuvo luchando contra la violencia. Y bueno, ya vamos a pasar este vídeo. Y después os digo, este acto lo hemos estructurado en 2 bloques. Ahora pasaremos el vídeo de Gonzalo Marcusi, y si queréis comentar alguna cosa, y después presentaré a Txelo y a Elena, que seguramente ya las conocéis, que nos hablarán porque conocieron íntimamente también a Montse Watkins y toda su obra, y nos hablarán de la relación que tuvieron y de sus proyectos también actualmente para sacarla a la luz. Y hemos de agradecer también, que ahora se me olvidaba, a Eugenia Tusquets, que también está dentro de nuestro grupo y que es la voz del vídeo. A las que contemplan la luna, a veces las nubes ofrecen una pausa.
La implicación social de Montse Watkins ante el fenómeno migratorio se extendió a la denuncia de las mujeres jóvenes inmigrantes captadas por redes de trata y obligadas a prostituirse. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 10.000 y 20.000 mujeres, en su mayoría coreanas jóvenes de 14 a 18 años, fueron esclavizadas y destinadas a la explotación sexual en los centros llamados estaciones de consuelo, donde un máximo de 10 mujeres debían estar al servicio de un mínimo de 100 soldados al día. Su investigación social literaria y su conocimiento del japonés los dedicó al servicio de la difusión de aquella literatura japonesa menos reconocida en ámbitos oficiales. El agua se cristaliza. Las luciérnagas se apagan, nada existe. Y ahora vamos a hablar con nuestras dos invitadas. Una es Elena Gallego Andrada. Voy a leer su perfil porque es también muy amplio como el de Chelo. Ella es filóloga, investigadora y traductora al español. Y junto con Montse Watkins colaboró en la traducción directa del japonés. Y resides en Japón desde 1993. Sí. Sí. Ha traducido numerosos escritores clásicos de la talla de Ogai Mori, Kenji Miyazawa, ¿sí? Kenji Miyazawa. Osamu Dazai, Shiga Nagoya, en fin, y muchos otros, ¿no? Durante la primavera y el verano de 2015 protagonizó el programa Disfrutemos de la literatura japonesa en español en la Radio Nacional Japonesa. Ha publicado junto con Seiko Ota 5 antologías, estudios sobre el haiku, en la editorial Hyperion, y con Masateru Ito, numerosas traducciones en ediciones bilingües de la editorial Taisedo Shobo de Japón. Es doctora en Teoría de la Traducción y Culturas y Literatura Comparada por la Universidad de Sevilla y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió literatura japonesa en la Universidad de Kioto y desde 2004 es profesora titular en la Universidad Sofía de Tokio. Y actualmente escribe un libro sobre las mujeres silenciadas en Japón y la situación actual de la mujer. O sea que muchísimas gracias, Elena. Se ha trasladado desde estabas en Burgos o Madrid, se ha trasladado precisamente para este acto. Y tenemos aquí a nuestra amiga Chelo Álvarez Estel, que es productora realizadora, periodista y documentalista también. Se trasladó a Japón a principios de los 90 con una beca de investigación de la Comunidad Económica Europea. Y a su término trabajó como redactora jefe del semanario International Press en español, ¿no? International Press en español, en el que Montse Watkins también colaboró como columnista. Y como corresponsal también fuiste del Mundo, ¿no? En ese periodo. En 1994 tuvo la oportunidad de entrevistar a Kenzaburo Oe en japonés, precisamente el día en el que le concedieron el premio Nobel. Así que esa fue un buen punto para ti. También colabora en la cadena NHK y en el desarrollo de documentales sobre España. Se trasladó a California en 1995, donde continúa colaborando con El Mundo y otras publicaciones españolas. Por ejemplo, en el año 2002, el Canal Plus España transformó su primer reportaje sobre el tráfico infantil en el Himalaya en la película documental Niñas de Hojalata. Además de varios cortos documentales, produjo el largometraje documental Arenas de Silencio, Olas de Valor, que aún está en promoción, ¿verdad?
que recibió el primer premio y la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga. Y bueno, todo ello no deja de ser una reafirmación de los derechos de la mujer y una lucha por los derechos de la mujer. En California se le otorgó también un premio de Los Ángeles Press Club, entre otros galardones, y bueno, y en principio tu película se ha emitido en Radio Televisión Española y bueno, le queda mucha andadura. Bien, pues vamos a empezar primero. Si queréis, hacemos un poco el perfil vital que vosotros conocisteis de Montse Watkins y luego hablamos de su literatura y de su profesión como editora y traductora. ¿Cómo era Montse Watkins cuando la conocisteis? Bueno, era sobre todo una persona entusiasta. Había muchísima belleza en todo lo que hacía, mucha armonía, porque sobre todo era muy coherente con sus ideas y estaba llena de sueños. Para ella no había nada imposible y tenía mucha conciencia social, una gran solidaridad, responsabilidad social y irradiaba optimismo. ¿Y tú, Chelo, trabajaste con ella cuando estabas trabajando para El Mundo como reportera? Sí, nos conocimos como éramos las dos periodistas. Nos conocimos, yo creo que cubriendo algún evento relacionado con Latinoamérica en Tokio. Pero me acuerdo que las dos nos sentíamos siempre como peces en el agua en esos eventos, no eran todos muy formales y bueno. Y entonces, no sé, inmediatamente hubo como una especie de imán, nos hicimos muy amigas y tengo el honor de decir que me regaló este Haori la última vez que fui a visitarla a su casa de Kamakura cuando ella estaba enferma. Y bueno, me lo pongo hoy porque no me lo pongo muchas veces, pero estoy como, bueno, arropada por su espíritu, ¿no? Y entonces, pues es un honor para mí estar aquí hoy, poder hacer este homenaje a Montse, porque fue una persona muy querida, que además, cuando hablamos, empecé a dirigir este semanario International Press y entonces la invité a venir a colaborar y empezó a escribir columnas en ese semanario, porque entonces ella estaba trabajando como periodista para la agencia EFE, ¿no? Y se sentía totalmente encorsetada. Esta es una persona libre, creativa, rebelde, venía del anarquismo barcelonés y tal, ¿no? Y entonces la columna fue como aire para ella, porque entonces ahí podía explayarse, ¿no? Y luego esa columna fue creciendo, yo ya me fui a California, y ella siguió y creo que la explotó de maravilla, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que para mí lo más importante de Montse era que siempre era una persona muy humana. Yo hablaba con ella y me decía, acabo de hablar con este señor que es sin hogar, que está aquí abajo, me lo he traído a darle de comer. Siempre estaba como, o sea, se salía de sí por ayudar a todo el mundo, ¿no? Era impresionante el corazón que tenía. Entonces estaba siempre como entre su afición por la literatura y su amor a la lengua, a la cultura japonesa y a la literatura en general, pero también su conciencia social, como decía Elena, ¿no? Bueno, puedo hablar mucho más, pero sigamos. Y esa generosidad que ella tenía, intentó derivarla hacia su principal, digamos, no profesión, pero sí actividad profesional, que era la traducción. Y luego pensó en montar una editorial, que era ¿cómo era? Editorial Luna Books. Luna Books. Sí. ¿Qué problemas pudo tener Montse Watkins en esa época? Porque supongo que dominaba el japonés, o al menos hacía entender, con una sociedad japonesa, hablábamos hace poco con Elena, tan encorsetada, que intenta apartar a todo aquello que fuera una corriente crítica contra ese sistema que tienen en Japón, muy feudal también, a pesar de toda la tecnología tan innovadora. ¿Cómo viviste tú ese momento en el que ella quiere publicar a estos otros autores que están fuera de ese ámbito oficial y además crear una editorial? ¿A quién se dirigió? ¿Qué hizo en ese momento? Bueno, ella estaba llena de ilusión, de proyectos, entonces era una época crítica para Japón porque estábamos en la burbuja económica. Japón se había recuperado, el milagro económico, los Juegos Olímpicos de los años 64, etcétera. Entonces necesitaba mucha mano de obra. Llamaron a los descendientes de los emigrantes japoneses que en su día fueron a América, y entonces Japón se vio desbordado de mano de obra de inmigrantes que eran descendientes de japoneses pero no conocían la cultura, la lengua, lo cual producía muchísima confrontación social. Japón no sabía cómo
asumir esa situación, ellos se sentían descolocados, estafados, porque habían creído en grandes promesas. Y Montse, por una parte, se pone a investigar qué es lo que está sucediendo, cómo es su situación laboral, cómo mejorarla, y no solo la situación laboral, sino somos cuerpo y mente, ¿no? Mens sana in corpore sano. Entonces ella también quería darles un alimento espiritual para que conocieran la cultura de sus antepasados. Y entonces fue cuando ella, gracias a su dominio del japonés, empezó a traducir literatura. Pero claro, estamos hablando de hace 30 años, los años 90, finales del siglo XX. Entonces, en España prácticamente no se conoce nada de la literatura japonesa. Ella enviaba sus proyectos a editoriales españolas, no le respondían o le decían, no, es que esos autores no los conocemos, no se van a vender, etc. A mí me pasaba lo mismo y entonces yo leí una entrevista con ella en una revista que se llamaba Diálogos Hispánicos y era justo esa entrevista con motivo de la publicación de Tren Nocturno de la Vía Láctea de Kenji Miyazawa, que es un autor muy importante, muy ligado a la vida de Montse. Hay muchos paralelismos, puntos comunes entre ambos personas, y ella decía que no eligió a Kenji Miyazawa, sino que él la eligió a ella como vía para transmitirse, difundirse. Y en Luna Books publicó 3 antologías de Kenji Miyazawa. La última la publicamos ella y yo a medias, 6 relatos cada una. Y Kenji Miyazawa también tenía esa conciencia, esa responsabilidad social y esa solidaridad que tan importante es en la vida humana. Entonces, como ella veía que quería volar, pero por todas partes le cortaban las alas, decidió fundar una editorial en español en Japón. Bueno, que eso era aventurerismo total, claro, ¿verdad? Y eso era como, ¿cómo? Pero en Japón, ¿cómo se van a vender libros en español, no? Pero Montse no creía en los obstáculos, Montse no creía en las cosas imposibles. Montse se ponía a hacer las cosas y salieran o no salieran, ella contra viento y marea. Entonces era algo que verdaderamente impactaba mucho. Y contagiaba, imagino. Contagiaba y era una persona que no seguía los patrones de comportamiento normal, ¿no? Entonces causaba mucho impacto, causaba mucha impresión a la gente, y ella siempre decía, he dado dinero a unos inmigrantes que es que no tenían que comer, que es que a lo mejor mañana no están vivos, ¿no? Ella nunca decía, he prestado, ¿no? Siempre decía, he dado. Y entonces para ella era normal dar. Y no esperaba nada a cambio, ¿no? Porque los seres humanos somos animales reciprocadores. Sí. Yo te doy, tú me das. Y estamos en esa dinámica, ¿no? Pero Montse estaba muy por encima de todas esas convenciones sociales, de todos esos baremos o parámetros, ¿no? Y claro, y ese romper ese patrón de utilidad de lo que yo doy para que después me vuelva, eso también lo que revela es una generosidad tremenda, porque me imagino que tampoco era una mujer que viviera en la abundancia, estaría pues los trabajillos que se le pagaban, las columnas que publicaba, y sin embargo se mete en una editorial. ¿Y esa editorial qué trayectoria tuvo en Japón? ¿Se vendió? ¿Ella pudo sacar algún proyecto adelante con la editorial? Ella era una persona muy inclusiva, admitía a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, uno de los libros era una colección de relatos escritos por hispanoamericanos en Japón, ¿no? Inmigrantes. Entonces, ella quería crearles un mundo cultural, que ellos no fueran invisibles. Y también yo publiqué con ella algunos libros, y ella publicó sus traducciones, sus investigaciones, y en 6 años consiguió publicar más de 25 libros. Muchos ya los tenía
hechos que estaban esperando una oportunidad para salir a la luz. Entonces realmente fue muy, muy productivo. Es que en el contexto quería decir que dentro de esos 25 libros, fueron dos ensayos muy a fondo periodísticos sobre la situación de los Nikkei, que son los descendientes de los japoneses que emigraron, te has dicho, a América, Sí. a Sudamérica, especialmente a Brasil, a Perú, y que volvían ahora con la burbuja económica a Japón. Entonces, estos dos ensayos se consideran referentes, ¿no? Porque gracias a toda su investigación periodística sobre la situación, la condición de los Nikkei, ella logró que sus artículos, que publicaba también aquí en España, se publicaran también en Sudamérica y que alertasen a los peruanos y a los brasileños que esto no es la panacea, que mirad lo que os espera, ¿no? Un poco lo que está ocurriendo con todas las oleadas de migración actualmente también, ¿no? Y creo que ese fue un trabajo muy, muy importante el que ella realizó con todos estos emigrantes a los que se iba. Por ejemplo, ella escribía una nota para F y había mucha fricción, causaba mucha fricción, porque escribía la nota de F y tú ya sabes, en una agencia tienes que ir, boom, 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 5 notas al día, etcétera, ¿no? Pero ella escribía la nota, pero si era una nota sobre un Nikkei, un emigrante al que el contratista no le estaba pagando desde hace no sé cuánto, se iba con él, porque el emigrante no hablaba la lengua, se iba con él a la fábrica a luchar contra el contratista, no sé qué, o se iba al hospital de la persona a la que había entrevistado. O sea, ella iba más allá de la noticia, iba más allá siempre, ¿no? En el sentido periodístico. Sí. Y dentro de Luna Books publicó estos libros también que son muy importantes, es decir, ensayos sobre los que... O sea, ella se implicaba personalmente Totalmente, sí. en los personajes o Sí. en las personas que conocía y que a lo mejor con la primera intención periodística, pero después se implicaba Claro. personalmente. ¿Por qué creéis que ella asumió también ese riesgo en Japón de empezar a hacer crónicas sobre las esclavas sexuales, que para los japoneses el estamento oficial es realmente un asunto muy peliagudo? Ella empezó a hacer crónicas, algunas se publicaron en El Mundo, creo, en el Fukabui, Sí. me parece, y más allá de esas crónicas, esto también la derivó al trabajo de esas mujeres que fueron explotadas, como pasa ahora con la trata de mujeres, con una promesa de trabajo estupendo en Japón, y luego pasan a las redes de tratas de blancas. Ella tuvo contacto también con estas mujeres, intentó también liberarlas y también escribió sobre ellas, ¿no? Claro, Las Luciérnagas de la Noche, que Sí. es el artículo que se publicó en International Press, el periódico en el que yo trabajaba, precisamente habla de varias colombianas que venían, mujeres colombianas y peruanas, que venían buscando un trabajo, etcétera, etcétera, y acababan pues totalmente esclavizadas por redes de trata y acababan prostituyéndose. Entonces ella se hacía amistad con ella, las llevaba a su casa, ¿verdad? Me acuerdo que se llevó a una familia y a varias de ellas a su casa, les daba cobijo. Es decir, es que iba más allá, realmente era una persona que vivía el periodismo, vivía el humanismo de una forma muy inspiradora. Y no es porque haya muerto, porque claro, cuando alguien muere es todo, qué buena era. No, es que es más allá. Era una persona tan entera, una persona también llena de contradicciones. O sea, todos tenemos contradicciones, claro, sí. ¿no? Entonces, que podemos hablar de las contradicciones también, ¿no? Así que realmente era una personalidad deslumbrante, por lo que contáis. En los cuentos de Kamakura, eso es una obra muy personal de ella, ¿no? Que recoge también la tradición japonesa, de la literatura japonesa, y también tiene ese punto social, ¿no? En todos los cuentos siempre aparece algo que es como una denuncia, aunque sea un poco oculta o no del todo desvelada. Sí, una especie de moraleja implícita. Sí. Sí, entonces a ella le gustaba transmitir la literatura con un trasfondo social. Por ejemplo, en El Precepto Roto, ahí aparece el tema de las castas intocables, ¿no? Que pensamos que es algo que concierne exclusivamente a India, pero es que en Japón también existen desde la época medieval ese tipo de tabús, ese tipo de prejuicios sociales, marginación social. Entonces, las minorías, las personas marginadas sociales, para ella eran fundamental, ¿no? Porque era ante todo muy humana y tenía esa empatía muy desarrollada que le llevaba a arriesgar, porque Mons era una persona que no conocía el miedo. Entonces, los humanos siempre pensamos en la supervivencia,
como uno de nuestros grandes motores. Y ella no pensaba nunca en su propia supervivencia, y de hecho no sobrevivió, sino que pensaba en la supervivencia de los demás. Y eso realmente es algo muy difícil de encontrar. Sí. Perdona, yo ahí voy a ser el abogado del diablo. Sí que sobrevivió. Sobrevivió su obra, sobrevivió su espíritu, ¿no? Su estela, la estela esa. Y ahora veremos sobrevivió en ti, Elena. Elena. Que tengo que decir que Elena ha sido una gran impulsora, ha sido la que lleva años intentando rescatar a Montse del olvido. Entonces estamos encantadas de que la CEC os hayáis sumado a este esfuerzo, pero Elena, bueno, se ha dejado la piel, digamos, levantando este tema y luchando para que se le reconozca. Y entonces es muy bonito, y gracias Elena y gracias a CEC, porque nosotros juntas... ahora con Montse Watkins haremos más cosas, intentaremos también pues promocionar los libros, porque quería preguntaros, ¿la editorial Luna Books ahora sigue en marcha o qué ha pasado con ella? Bueno, la editorial Luna Books desapareció con Montse porque, claro, era una editorial que funcionaba con los ahorros de Montse, y algunas veces recibía alguna ayuda, alguna subvención, pero bueno, realmente es muy difícil mantener a flote una editorial que publica en una lengua que no es la oficial en el país donde se publica, ¿no? Y es una verdadera pena, pero desde luego la editorial Luna Books es un ejemplo de lucha contra viento y marea, y de lo que todos y cada uno somos capaces de hacer si nos lo proponemos. Sí. Pero quiero... perdona, Eugenia, sí. ¿Si se distribuyen o a qué nivel se distribuyen? Sí, por ejemplo, en Japón ese tipo de libros se vendían en librerías internacionales como Maruzen, Kinokuniya, librerías donde hay libros en inglés, pero claro, con un nivel muy, muy bajo de venta. Y luego estamos hablando de los años 90, donde todavía no estaban desarrolladas las tecnologías, entonces no había la venta por internet, venta online. ¿Y ahora sería posible entonces? Ahora sería posible, sí. Yo quería responder un poco la pregunta de Marga. La pregunta detrás de la pregunta es un poco ¿cómo podemos hacer que estos libros se publiquen aquí? Entonces, efectivamente, la editorial Luna Books con Montse se fue, bueno, Tomi Okiyama, que es su pareja, siguió con ella, pero vamos, realmente ya no está funcionando. Luna Books era parte de otra editorial japonesa pequeña que se unió con Montse para proveerle, digamos, ese sello editorial, ¿no? Y en este momento los libros están pues casi agotados prácticamente. Entonces sería maravilloso si aquí hubiese alguien que se animase a decir vamos a publicar sus libros, ¿no? Tenemos que encontrar en España, es otra parte del proyecto, encontrar en España una editorial que quiera publicar sus traducciones directas del japonés, porque hay muchísimas traducciones por ahí de la literatura japonesa, pero la mayoría siguen siendo que vienen a través del inglés y del francés, ¿no? Bueno, nosotros tenemos algunos socios que son editores, pues claro que les daremos a conocer y hablaremos de ella. Bueno, si os parece, vamos a ver el documental de Chelo, que también tú participas, Elena. Sí. El documental... Bueno, es un teaser. Más técnico, teaser. Para appetizer, ¿no? Un documental que le llamáis teaser, que dura... Que quiere decir como un pre-trailer a lo que queremos que sea el documental. Es una presentación, una pequeña presentación.ジャーナリストであった南米の方たちのサポートですね、そういうお仕事はなんて素晴らしい、マリア様のような方だなという気持ちでした。Montse tenía una admiración absoluta por el cine de Yasuhiro Ozu y el gran denominador común de sus películas es ese mundo de Kamakura. Entonces, Montse como que quiso trasladarse a una película de Ozu porque ella salía y veía a lo mejor el mismo poste de la luz, la misma estación, el mismo letrero que fotografiaba Ozu. Montse
Monse Watkins llegó a comprender muy profundamente la esencia del alma japonesa. E os japoneses falassem para Monse que ela era mais japonesa do que os japoneses. Y por eso su obra tiene un gran valor cultural y humano. Monse es una mujer fuerte, de carácter, guerrera, como para romper las reglas y un poco meterse más en la cobertura de las noticias de la forma en que ella quería. Y pues lo que creó fue mucha fricción. Ella planteaba temas que a veces son un poco incómodos para los japoneses, ¿no? Como las esclavas sexuales, los intocables, la marginación hacia los Nikkei. Além de escrever, ela sempre foi muito solidária com os trabalhadores Nikkeis. Ela pegava dinheiro do próprio bolso para dar para essas pessoas poderem comer, se alimentar. Levou inclusive uma pareja para viver na sua casa. Yo creo que era una persona que no toleraba la injusticia, o sea, era una persona muy comprometida. Não era necessariamente o papel de uma periodista, mas isso era o coração que ela tinha. Lo hago por los compatriotas, por los amigos latinos, para que lo que he trabajado en aprender pueda servirles de algo a ellos y al mismo tiempo porque se reconozca la existencia de estos trabajadores. Todavía son pues una cara oculta de Japón. そういう外の人たちの文学的表現を彼女がこれをいち早く本にしたっていうことは私はすごいと思ったんです。 Una mujer inteligente, con los cojones suficientes como para seguir sus sueños, ¿no? Fundar una editorial. Y yo digo, pero una editorial en español en Japón. Y eso es algo que hasta ese momento nadie había hecho. Ella se atrevió a proponer traducciones directas desde el japonés. Como Miyazawa Kenji, como Dazai Osamu, como Shimazaki Toson. Y creo que eso le da un carácter como pionera de un oficio que muchos otros han continuado a lo largo del tiempo. Creo que el aporte que ella hizo en ese nivel todavía no se ha reconocido lo suficientemente. Cuando alguien tiene una enfermedad siempre empieza a preguntarse ¿y por qué me tiene que tocar a mí? Y Monse se preguntaba ¿y por qué no a mí? O câncer obrigou a ela a viver de uma maneira muito intensa. Decidió seguir adelante y morir trabajando. 友人と言っては本当おこがましい人生の先輩です。会わせてくれてありがとうって神様に感謝して。La verdad es que es emocionante, ¿eh? Y se te vienen las lágrimas a los ojos de pensar en cómo, lo que hizo esta mujer, ¿no? Y ese desprendimiento y esa generosidad. Bueno, ahora, si os parece, leerán algún texto de Monse y... Uy. Espera. Bueno, también os digo que Elena ha traído unos libros, una antología, ¿no?, publicada. Son unos ensayos en homenaje a Monse Watkins. Entonces, personas que la conocieron, investigadores, compañeros, han escrito pues cómo fue su vida, su trabajo, las impresiones, y está escrito un poco desde el punto de vista de la cercanía y también desde el punto de vista riguroso, como la investigadora rigurosa que ella era. Bueno, publicado por el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. En el año 2015 fue como el 15 aniversario de su fallecimiento. Decidimos hacer esta antología.
colección de ensayos. Pues lo dejamos aquí, pues, si os interesa alguno de vosotros. Sí. Bueno, ¿y qué os parece? ¿Leemos algo de Montse? Ah, muy bien. Sí, pues decía yo que Kenji Miyazawa era uno de los autores favoritos de ella, y Montse lo descubrió en una exposición de sus dibujos de Kunio Sato, que estaban inspirados en la obra de Kenji Miyazawa. Y al ver los dibujos tan hermosos, tan bonitos, pues pensó, es que tiene que ser maravilloso Kenji Miyazawa. Y es un poco como el Sanesuperi japonés. Y fue el autor musa de Montse. Y hay un poema muy significativo que todos los japoneses saben de memoria, igual que nosotros conocemos a Antonio Machado, sus poemas, etc. Y resume la esencia de la vida de este autor, que también a su vez es la esencia de la vida de Montse. Y se titula Sin dejarse vencer por la lluvia. Y en japonés es Ame ni mo makesu, kase ni mo makesu, yuki ni mo natsu no atsusa ni mo makenu, yobu na karada o mochi. Y voy a leerlo en español. Sin dejarse vencer por la lluvia, sin dejarse vencer por el viento, ni por la nieve, ni por el calor veraniego. El cuerpo fuerte, sin ambición, ni asomo de ira, siempre tranquila la sonrisa. 4 cuencos de arroz integral al día, solo con miso y alguna verdura. Esa es su comida. Nunca pensar en sí mismo, esmero al mirar y escuchar para nunca olvidar. A la sombra de un bosque de pinos en la pradera, su cabaña con techo de paja. Si al este hubiera un niño enfermo, irá a cuidarlo. Si al oeste una madre se fatigara, cargará su gavilla de paja. Si al sur alguien estuviera muriendo, irá a consolarle. Si al norte pelearan o discutieran, pondrá paz. Cuando haya sequía, llorará sin pesar. En el verano frío saldrá a deambular. Todos le tratan de inútil, nadie le elogia, a nadie causa dolor. Alguien así quiero ser yo. Dice mucho de cómo era ella también, que totalmente la refleja perfectamente. Sí. Precisamente estábamos repasando algunos de sus escritos, ¿no? Y en una de sus columnas que se publicaron póstumas, ella hablaba de que desde el amor a los animales, un amor a los animales que empezó tal vez por unos pajaritos que tenía en casa, sobrevolando la casa, que por cierto cuando estuvimos rodando el teaser en Kamakura, pudimos entrar en la casa que ya tenía otros habitantes, ¿no? Y la señora nos decía, no entiendo por qué la madera de la casa, toda una casa de madera, de tatami preciosa, está toda como agujeros. ¿Qué tenían aquí? ¿Qué animales tenían? Y tenía una especie de periquitos que llamaba garras, ¿no? Que cuando la fui a visitar, el día que me dio este precioso Haori, se le posaban en la cabeza, se me posaban a mí, y bueno, estaba enamoradísima de ellos. Y entonces, pero realmente tenía un amor a los animales muy profundo, su ilusión era irse a vivir al campo y tener una huertecita y tal. Y en aquella época, o sea, estamos hablando de hace 30 años, más de 30 años, ella ya decía, nosotros yo y Tommy estamos cooperando con una ONG que está defendiendo el medio ambiente. Entonces era precursora. En aquella época muy poca gente estábamos interesados en aquel tema, eran más derechos humanos, etcétera, ¿no? Y bueno, tanto es así que os diré que Tommy, su pareja, que es el brasileño que sale en el teaser, él precisamente lo entrevistamos en Kamakura y de repente se fue, dijo, lo siento Chelo, no estoy muy disponible porque me he mudado a Hokkaido, en el norte de Japón, donde he conseguido un terrenito con un huertecito donde estoy plantando bueno, todo lo que puedo, porque para mí Greta,
Greta es mi musa, no la niña Greta. Sí. Y entonces, por favor, tienes que trabajar en este tema. Le digo, mira, Tommy, lo siento, es que estoy desbordada de temas. Es un tema maravilloso, pero le dejo el relevo a mi hija, ¿no? Pero él ha seguido, yo creo que ha seguido de ahí, de ese amor que Montse tenía por esos animales, y él ha tomado el relevo y se ha ido a Hokkaido a realizar el sueño de Montse, ¿no? Y estos pajaritos se convirtieron en una columna para ella. Y se publicaron en la revista Bakaranai después de su muerte. Y bueno, os voy a leer un poco porque descubren otra faceta de Montse. Montse tenía mucho interés por el budismo. Montse también estudiaba todas las artes japonesas, todas las artes orientales que podía. Estudiaba el I Ching, aunque es chino. Hacía todo tipo, tallaba la madera. Todo lo que pudiera, lo que le permitiera imbuirse y conocer de fondo esta cultura, ¿no? Entonces, voy a leer un par de trocitos para que veáis, pero espera, que es que no me acordaba que ya necesito gafas para leer, se me ha olvidado ya, pero bueno, da igual, esto yo creo que puedo, ¿no? Han pasado 3 días desde que nos dejaste, cuando se murió Garras, ¿no? Y te echo mucho de menos. Me pregunto cómo estará tu pequeño espíritu y si estarás contento con la tumba que te hice. Aunque está un poco rota, es muy valiosa porque es de la era Edo y desde luego la más bonita del jardín. También espero que te haya gustado el narciso en flor que te he plantado y el incensario hecho con mi taza de té, la que tiene un dibujo del pajarillo volando. Para que sepas, mi intención era traerte un ciruelo joven y fuerte, igual que tu espíritu. Pero en la tienda me han dicho que tardarán 1 semana y media en conseguirlo, de modo que te pido un poco de paciencia. La casa parece vacía sin ti y no me dan ganas de comer las cosas que te gustaban. Tampoco quiero tomar sake, por lo menos hasta pasados los primeros 7 días, porque sé que no tengo derecho a disfrutarlo, después de que tú sufrieras un accidente tan horrible. Ahora que tu cuerpo está en el frío suelo y tal vez tu espíritu no haya llegado al paraíso. Sería injusto contigo y sé que no tengo derecho. También estoy comiendo comida sojin y en la cantidad mínima posible. Pienso que si purifico así mi cuerpo y mi espíritu, podré entender por qué la providencia me arrebató a mi adorado Garras, que era la alegría de mi existencia. Es mi obligación hacerlo para que la pérdida de tu preciosa vida no sea en vano y para recompensarte, aunque solo sea un poco, por tu dulce afecto y compañía. Bueno, puedo seguir leyendo, pero quería deciros que para ella, yo creo que ella se veía en Garras, ¿no? Una cosa que no hemos comentado es que cuando se le declaró un cáncer en 1994-95, que era justo cuando yo me iba de Japón, y me lo dijo por carta o por fax en aquella época, ¿no? Y me dijo, Chelo, no puedo, me he ido del hospital, me he ido 2 veces, me han internado 2 veces, pero he rasgado los tubos de quimioterapia, esto no es para mí, ¿no? Entonces ella decía, ¿no? Dice, si me ha tocado esto, como decía Elena en el teaser, ¿no? ¿Por qué no a mí, no? Pero ella decía, si me ha tocado esto, debe ser por algo, el destino ha puesto delante de mí algo. Entonces era muy bonito porque ella sintió que lo que ella quería hacer, publicar todos estos libros, este volumen tan increíble, ingente de literatura que ella quería verter sobre nosotros, los hispanohablantes, ¿no? Fue su oportunidad de decir, bueno, ahora me retiro. Entonces buscó una casita en Kamakura, este pueblo de pescadores al sur de Tokio, como 1 hora en tren o algo así, ¿no? Y allí hizo su vida con su jardincito y sus tés y su sake. Eso sí es una de las contradicciones. Ella sin su sake tampoco podía vivir, ¿no? El sake lo tomaba a diario. Yo creo que le inspiraba, ¿no? Y bueno, tomaba sake, hacía budismo, hacía tai chi, hacía muchísimas cosas que era como si le faltara vida para explorar todo lo que hay por explorar en esta vida, ¿no? Y en una cultura tan rica como la japonesa, ¿no? Sí, bueno, y esa aceptación también de una muerte próxima, que supongo que ella imaginaba, pues intentó exprimir en esos últimos días, y quizá este pájaro, el Garra, era un poco una metáfora de su propia vida también. Sí. Pero bueno, si os parece, pues si queréis preguntarle algo a Chelo o a Elena, y también hay que decir que estamos muy agradecidos de que haya venido la hermana de Montse Watkins. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Gracias, Maite. Maite. Ha sido un placer, un honor tenerte aquí.
Y bueno, si quieres decir algo, nos encantaría oír. Claro, algo de tu hermana que recuerdes o... Sí. Bien, lo único que podría hablar es de cuando ella se fue de casa a los 16 años, que significa que conviví con ella solamente 14 años, era 2 años mayor que yo. Entonces, claro, no es a nivel literario, aunque la visité en Japón. Lo que podría hablar es de su personalidad, de su manera de ser, ¿no? Tenéis mucha razón cuando habéis dicho que iba siempre como hacia adelante. Una persona muy inteligente. Era maravillosa, tenía una energía muy agradable, muy próxima a todos. No a un tipo de gente, no, a todo el mundo le gustaba su energía, ¿no? Y cuando se fue a los 16 años, esto no es normal, es que era como muy avanzada, su mente era como que veía cosas que el resto no vemos, ¿no? Veía el mundo, no es aquello de tienes 16 años y ves, pues no sé, podrías hacer algún viaje y tal. No, ella iba más allá, ¿no? No me extraña que se fuera a Japón, está tan lejos. O sea, que confirmas todo lo que sus amigas, Chelo y Elena, han hablado y la percepción que tenían de ella, de generosidad extraordinaria, sí, trabajadora, sí, muy generosa. Y también, sí, me ha gustado. Me ha gustado, sí. Bueno, también una que seguramente conocerás de Montse Watkins mucho más de lo que ellas conocen, a pesar de que no hayáis estado juntas, pero bueno, la familia. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por venir. Perdón, voy a hacer un inciso. También me quería añadir que la coincidencia con Kenji Miyazawa es que los dos estudiaron ingeniería agrónoma. O sea, que aparte de otras que nacieron el mismo día, en otro año, pero el mismo día de otro año. Sí, entonces Monse se sentía elegida por Kenji Miyazawa. Sí, o sea, notaba que esos paralelismos y en la forma de ser, los dos habían nacido en una época quizá que les quedaba muy lejana, porque eran muy avanzados para su época en mentalidad, forma de ser, etc. Y Monse sentía esa gran afinidad y también pues era muy inquieta porque estudió filología hispánica, luego... No, filología hispánica no. Se hizo un año o algo bueno, así. Entonces me lo escondió. Sí. Como que tenía mucha ansia por vivir, por descubrir, y entonces pues cuando tenía ya 20 y tantos años y descubrió el cine de Ozu Yasujiro, sí, fue lo que la inspiró para supongo que entonces es cuando desde aquí estudió japonés. Sí, desde ¿cuándo? aquí. Desde aquí. Aquí empezó a estudiar japonés. Sí. Y entonces es esto que te sumerges, cuando ves que es una cosa que te gusta, te vas sumergiendo. Y luego al llegar a Japón estuvo estudiando japonés intensamente 5 años y eso ya pues gracias a ese estudio pues podía traducir y eso le permitía también pues negociar con los patrones que estaban explotando a los Nikkeis. Claro que ellos se quedaban pasmados porque una mujer extranjera hablando japonés perfectamente viene aquí con el código laboral, esto y tal. Y de riña encima. Sí, claro, y dice, mire, sí, pero es que este código laboral, este código civil es de finales del siglo XIX, entonces ustedes tendrán que hacer algo porque estamos a finales del siglo XX, entonces se quedaban como descolocados. Pero también ella ayudó, su trabajo ayudó a cambiar algunas ayudó leyes. a cambiar algunas leyes y hay muchas veces que el nombre de una persona lleva el nombre de una ley, ¿no? Y Monse, pues quizá
casi nadie lo quiere reconocer, ¿no? Porque ese tipo de cosas son un poco delicadas, pero ella contribuyó a que hubo algunos cambios, algunas reformas y sobre todo a la mejora de los derechos y las condiciones laborales. Sí. Y casi he de entender que Montse Watkins tenía una vertiente autodidacta tremenda, porque yo estudio periodismo, o filología dice su hermana, aunque estudié, pero que aprendía de una manera voraz todo lo que le interesaba, ¿verdad? Y bueno, tenía una formación agrónoma, pero después evidentemente se volcó en la literatura y en el periodismo. Y también yo quería añadir que recientemente se ha publicado este libro en Nueva York hace un mes, Historia cultural de los hispanohablantes en Japón. Y bueno, pues aquí el primer capítulo habla sobre los intelectuales, personas que han traducido, fundado editoriales, etcétera, han realizado una gran labor cultural y Montse aparece abriendo ese capítulo. Son 10 páginas dedicadas a ella y se mencionan tan solo 8 personas. Y realmente es algo muy digno de mencionar, cómo algunas personas como Montse consiguen ser ese puente cultural y transmitir una cultura a otra, ¿no? Es como un acueducto de cultura. También estás citada tú. Sí, también. Sí, habría que decirlo. Yo llevo casi 3 décadas viviendo allí en Japón. Sí. Sí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta más y si no, pues cerramos esta presentación. No podemos encontrar ningún libro por el momento. Vamos a hacer un esfuerzo para publicarlo. Intentaremos sacar cosas y hay proyectos en marcha y seguramente estaremos con ellas y divulgaremos su obra a ver cómo podemos hacerlo. Elena, una pregunta. Del Japón que ella vivió al Japón de ahora, ¿podrías hacer algún comentario? Pues yo creo que Montse igual no lo reconocería, ¿no? Porque estamos hablando del Japón, del exceso, de la burbuja económica, del derroche, necesitamos mano de obra a destajo para que hagan ciertos trabajos que los japoneses no quieren hacer, ¿no? Los trabajos de las 3 Ks, Kitanai, Kitsui, Kiken, sucio, peligroso y duro. Entonces era un Japón un tanto agresivo, ¿no? Y muchas veces pues cuando el lujo, el poder, el dinero entran por la puerta, pues salen por la ventana algunos valores, ¿no? y la ética profesional. Entonces se producen situaciones de explotación, situaciones de engaño, porque muchos llegaban creyendo en un paraíso. Entonces era como una especie de burbuja. Japón vivía sin tener en cuenta el resto del mundo, los problemas sociales. Era como una especie de somos los nuevos ricos del mundo, ¿no? Y entonces esa burbuja explotó y económicamente pues ahora las circunstancias son otros, ¿no? Ahora ya no son ellos los nuevos ricos, son los chinos, están viajando por todo el mundo, están descubriendo el mundo y los japoneses están como un poco con el rabo entre las piernas, ¿no? Y ahora pues se avecinan los Juegos Olímpicos, entonces hay gente que está en contra porque eso supone mucho gasto que se podría dedicar a otro tipo de problemas sociales, etcétera. Y bueno, pues en algunas cosas tampoco cambia mucho, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que un país muy desarrollado tecnológicamente necesariamente tiene que estar muy desarrollado humanamente. Y en algunos aspectos pues sí, pero también no podemos olvidar que somos el producto, somos mente facturadas de nuestra historia, de nuestras circunstancias. Entonces Japón viene de una situación de aislamiento de 2 siglos y medio y además de una dictadura samurái de 700 años. Entonces esa situación jerárquica, sociedad piramidal, de
la relación señor-vasallo todavía es muy fuerte. Y, por ejemplo, nuestras sociedades, desde el punto de vista antropológico, son horizontales, pero las sociedades con influencia confuciana, como son China, Corea y Japón, son sociedades verticales. Entonces, la dinámica de las relaciones, sean personales, laborales, es totalmente distinta. Entonces, muchas veces se ofrece una imagen edulcorada de Japón, pero hay que ir más abajo, profundizar, ir excavando en estratos más profundos para conocer la verdadera esencia. Entonces, hasta ahí es a donde llegó Monse. Y eso incomodaba un tanto a los japoneses, porque si alguien conoce tus secretos, tus puntos débiles, pues tú estás en una situación un poco incómoda y quieres silenciar, obviar a esa persona, o bueno, pues es que estos extranjeros pues dicen cosas raras, etcétera, y de ahí viene un poco su silenciamiento, esa situación de personaje un tanto incómodo, como cualquiera que vaya diciendo las verdades y las cosas claras y planteando los problemas sobre la mesa. Sí. Sí. Bueno, pues tenéis este libro, si alguno lo quiere. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta presentación de Yenda Farida y conocer un poquito mejor a Monse Watkins, y prometemos en el futuro haremos más cosas y divulgaremos su obra. Gracias.